Nadie va a venir a salvarte. La primera vez que esa frase cruzó su mente no sonó como una amenaza, sino como un susurro incómodo. Estaba solo, sentado en el borde de la cama, con la luz apagada y el peso del día aún colgado de los hombros. Afuera, el mundo seguía girando con una indiferencia casi cruel. Los coches pasaban. Las luces se encendían y apagaban. La vida continuaba sin pedir permiso. Había esperado mucho tiempo. Esperado una llamada, una señal, un golpe de suerte. Esperado que alguien viera su cansancio y dijera, yo me encargo. Pero los días se acumulaban como polvo, y nadie llegaba. Ahí entendió algo que duele aceptar, no porque no seas importante, sino porque la vida no funciona así. Desde pequeños nos enseñan a creer que siempre habrá una mano extendida. Un héroe. Un final feliz. Nos dicen que si hacemos las cosas bien, alguien vendrá a recompensarnos. Pero nadie nos prepara para el silencio. Para esos momentos en los que miras alrededor y no hay aplausos, ni rescates, ni promesas. ¿Y si nadie va a venir a salvarte? La pregunta cayó como una piedra en el pecho. No porque fuera nueva, sino porque por primera vez decidió no huir de ella. Miró sus manos. Manos normales. No eran las manos de un héroe, pensó. Eran manos cansadas, con pequeñas cicatrices, con dudas. Manos que habían soltado demasiado pronto y que, a veces, temblaban. Pero eran las únicas que tenía. Esa noche no hubo revelaciones mágicas. No hubo música épica ni frases perfectas. Solo una verdad incómoda: si algo iba a cambiar, no sería porque el mundo se volviera más justo, sino porque él decidiera no rendirse. Y eso, paradójicamente, dio miedo. Porque rendirse es fácil. Esperar también. Lo difícil es levantarse sin garantías. A la mañana siguiente, el espejo le devolvió una mirada conocida y extraña al mismo tiempo. Era él, sí, pero también era la suma de todas las veces que había dudado. De todas las oportunidades que dejó pasar por miedo. De todas las noches en las que pensó que no era suficiente. Nadie va a venir a salvarte, repitió. Esta vez la frase no pesó igual. Esta vez sonó como una responsabilidad. Salir de la cama fue una pequeña victoria. Ducharse, otra. El mundo no había cambiado, pero algo dentro sí se había movido, apenas un centímetro, lo justo para no quedarse quieto. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, sino por cansancio del alma. Porque nadie les dijo que el camino sería largo, solitario y, muchas veces, ingrato. Porque esperaron motivación cuando lo único que necesitaban era disciplina. Porque confundieron descanso con abandono. Ese día entendió que no necesitaba sentirse fuerte para actuar. Solo necesitaba actuar. Y aún así, la pregunta seguía flotando. Si nadie va a venir a salvarte, ¿qué vas a hacer tú? El pasado no avisa cuando vuelve. Llega en forma de recuerdos que se cuelan cuando menos lo esperas. En una canción antigua. En una foto olvidada. En una frase que alguien dice sin saber que acaba de abrir una herida que nunca terminó de cerrar. Durante años creyó que para avanzar había que olvidar. Que hacerse fuerte significaba no mirar atrás. Pero el pasado no se borra, se carga. Y cuanto más lo ignoras, más pesa. Había decisiones que aún le dolían. Palabras que no dijo por miedo. Caminos que no tomó por pensar que no era su momento. Se comparaba con los demás y siempre salía perdiendo, unos ya habían triunfado, otros parecían tener la vida resuelta, otros al menos parecían felices. La comparación es una trampa silenciosa. Nunca ves las noches en vela de los demás, solo sus resultados. Nunca ves sus miedos, solo sus sonrisas públicas. Y aún así, te castigas. Voy tarde, pensaba. Tarde para empezar. Tarde para soñar. Tarde para cambiar. Pero nadie te dice que la vida no empieza cuando todos los demás lo hacen. Empieza cuando tú decides dejar de huir. Esa fue la noche en la que se permitió sentir sin juzgarse.
sentir rabia, tristeza, frustración. No para quedarse ahí, sino para entender de dónde venía. Porque no puedes construir algo sólido sobre heridas ignoradas. Y volvió la pregunta, más directa que nunca. Si nadie va a venir a salvarte, ¿vas a seguir castigándote por un pasado que ya no puedes cambiar? Nadie habla de las caídas con honestidad. Te enseñan a celebrar los logros, a mostrar las medallas, a contar las victorias. Pero las caídas, esas se esconden. Se maquillan. Se silencian. Como si fracasar fuera una vergüenza y no una parte inevitable del camino. Cayó más de una vez. Cayó cuando creyó que ya estaba avanzando. Cayó cuando pensó que por fin lo había entendido todo. Cayó incluso después de prometerse que esta vez sería diferente. Y cada caída traía la misma voz. ¿Ves? No eras tan fuerte. ¿Para qué lo intentas? Siempre acabas en el mismo sitio. El diálogo interno puede ser el enemigo más cruel. Porque conoce tus miedos. Porque usa tu propia voz. Porque no grita, susurra. Hubo días grises. Días en los que levantarse costaba más que rendirse. Días en los que cumplir con lo mínimo ya parecía una hazaña. Días en los que nadie notaba su esfuerzo, y eso dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero en medio de todo eso entendió algo esencial. Elegirte no siempre se siente bien. A veces elegirte es hacer lo correcto aunque no tengas ganas. Es seguir aunque no haya motivación. Es cumplirte una promesa pequeña cuando nadie te está mirando. No todos los días son épicos. Algunos días solo consisten en no rendirte. Y eso también cuenta. La soledad tiene mala fama. Nos dicen que estar solo es fracasar, que si nadie camina a tu lado es porque algo estás haciendo mal. Pero la soledad no siempre es abandono. A veces es entrenamiento. Aprendió a caminar sin aplausos. A trabajar en silencio. A avanzar cuando nadie preguntaba cómo iba. A levantarse sin mensajes de ánimo, sin likes, sin reconocimiento. Y fue duro. Porque todos, en el fondo, queremos que alguien nos vea. Que alguien diga, sigue, lo estás haciendo bien. Pero la vida no siempre da validación inmediata. La soledad le enseñó a escucharse. A distinguir entre el ruido del miedo y la voz real de la intuición. A entender que no todo progreso es visible. Mientras otros descansaban, él insistía. Mientras otros dudaban, él repetía. No por orgullo. Por compromiso. Compromiso con la persona que quería llegar a ser. Y volvió la pregunta, más silenciosa, más madura. Si nadie va a venir a salvarte, ¿puedes seguir avanzando aunque nadie te aplauda? Llegó un punto en el que dejó de culpar. Dejó de culpar a su pasado. A sus padres. A la suerte. Al contexto. Al momento equivocado. No porque no hubieran influido, sino porque cargar con la culpa ajena no le estaba dando poder, se lo estaba quitando. Asumir responsabilidad total fue incómodo. Significó aceptar que algunas cosas no salieron mal por mala suerte, sino por decisiones propias. Significó mirarse sin excusas. Sin máscaras. Pero también significó algo liberador. Si era responsable de donde estaba, también podía ser responsable de hacia dónde iba. Dejó de preguntarse por qué a otros les iba mejor. Empezó a preguntarse qué estaba dispuesto a hacer él. La responsabilidad no fue una carga. Fue una llave. La transformación no fue espectacular. No hubo un antes y un después evidente. No hubo un día exacto en el que todo cambiara. Fue silenciosa. Pequeñas decisiones. Hábitos mínimos. Pensamientos corregidos a tiempo. Límites puestos cuando antes callaba. Nadie lo notó. Y eso estuvo bien. Porque ya no lo hacía para que lo vieran. Lo hacía porque sabía quién estaba construyéndose en silencio. Un día se dio cuenta de que reaccionaba diferente.
De que ya no se rompía por lo mismo. De que el miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. No era invencible. Era constante. Y eso cambió todo. No vino nadie. Nadie llamó a la puerta. Nadie apareció con respuestas. Nadie le prometió que todo saldría bien. Y, aún así, siguió. Siguió cuando dolía. Siguió cuando dudaba. Siguió cuando no había certezas. Porque entendió, al fin, que no necesitaba ser salvado. Necesitaba hacerse responsable de su propia vida. Hoy mira atrás sin rencor. Y mira adelante sin miedo. La pregunta ya no pesa. Ya no amenaza. Ahora impulsa. Nadie va a venir a salvarte. ¿Estás listo para seguir caminando, incluso cuando el camino dependa solo de ti?